Bien, volvemos de la pausa aquí en ADN Deportivo, en el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y ya lo tenemos enganchado, estamos en Radio Argentina, por supuesto, AM570, y lo tenemos enganchado, lo tenemos ya en comunicación a Sergio Turiace, ex deportista y actual entrenador de la Selección Nacional de Esgrima, a quien le agradecemos el contacto. Sergio, te saluda Nacho Genovar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Gracias por este espacio para poder difundir el deporte que tanto queremos. No, por favor, la idea es, como te contaba, un poquito visibilizar aquellos deportes que hoy por ahí no hay tanta información, porque para nosotros son todos iguales y la idea es esa, ¿no? Ponerlos a todos en la misma balanza. Sergio, te quiero preguntar, por supuesto, cómo estás llevando todo esto y cómo se hace tan complicado, ¿no? El tema de la práctica deportiva, si están utilizando algún método virtual. Sí, sí, los entrenamientos, digamos, yo además dirijo la sala de gimnasia y esgrima de Buenos Aires, GEBA, y ahí tenemos todas las categorías, ¿no? Desde niños de 7, 8 años hasta adultos, gente más de 60, 70 años, y todos son socios que pagan la cuota y están ahora, el club está cerrado hace 80, claro, 80 días prácticamente, un poquito más. Entonces, bueno, todo mediante Zoom le vamos dando, tenemos los especialistas en las distintas categorías, florete, espada y sable, y también organizados por edades, y los chicos tienen su Zoom, las mamás les ayudan ahí para que hagan los ejercicios en la categoría de niños, y después tenemos el profesor Aquilino, que es además preparador físico de la Selección Nacional, que hace programas de acondicionamiento físico, y bueno, y cada uno de acuerdo a la edad, y las posibilidades de espacio que tienen en sus casas, están practicando. No esgrima, sino la parte de desplazamiento, o sea, no con las espadas, con los sables, porque sería muy peligroso en las casas, pero sí la parte de desplazamiento. Algunos tienen más lugares, hacen algo de puntería con las espadas, en las terrazas, en las cocheras. Es muy difícil trabajar así. Hay deportes que realmente se complica mucho. Bueno, yo el otro día leía un poquito de remo, por ejemplo, natación, el mismo fútbol, hockey, que es mucho más difícil porque más allá de que esos últimos son deportes en equipo y los primeros por ahí son deportes individuales, son complicados para practicarlos en una casa, pero quizá el esgrima tiene algunas partes, por supuesto, parte del entrenamiento que se pueda practicar en el hogar. ¿Esto hace un poquito más fácil? Claro, claro. O sea, a través de la Federación Argentina de Esgrima, Mm. los entrenamientos en algunos casos sí, porque digamos, son profesionales, son por ejemplo, no sé, Alberto González Viallo, que es el referente, es el entrenador nacional de florete, convive con su pareja que es la número 1 de florete, entonces puede trabajar esgrima, se pone en el equipo completo y bueno, en el living, con pocos desplazamientos. Claro. Lo pueden hacer. En el caso de sable pasa lo mismo, pero ya en un alto nivel sí, o si son familias de esgrimistas, pero si no es difícil porque, digamos, tiene que haber un experto en el lugar, o sea, aunque haya protección, tenemos un arma en la mano, ¿no? Entonces, Claro. hay veces que yo o sea, como director técnico, no recomiendo mucho porque a lo mejor estás haciendo un ejercicio y vos estás protegido y pasa un hermanito corriendo, que no sé cómo está conformada cada casa, entonces, y justo hay una acción y lo puede lastimar. Entonces, es verdad que es más fácil practicar esgrima que natación, porque en una bañera la brazada no le va a pegar contra la canilla, pero igual tiene su dificultad. Le ponemos garra, pero no queremos que tener ningún accidente. Bueno, incluso en todo esto, cómo se adapta el deporte por ahí al día a día, a lo social. Leí una noticia de José Domínguez, el esgrimista, que es diseñador industrial y ahora se dedica a crear máscaras para prevención del coronavirus, ¿no? ¿Cómo se puede relacionar al deporte con todo lo que está pasando actualmente? Sí, claro que sí. Coco Domínguez, que además, bueno, subcampeón panamericano, Mm. actualmente medalla de plata, le ganaron equipo de Estados Unidos en Lima, los últimos panamericanos, y en Toronto medalla de plata individual. Es un esgrimista de elite y como tiene una empresa, es diseñador industrial y bueno, se dedicó a crear estos protectores, estas máscaras especiales y las está donando además, o sea que es un gesto que nosotros valoramos mucho, por eso
lo estamos difundiendo también en nuestras páginas de la Federación Argentina de Esgrima, y es un ejemplo realmente, sí, sí. Estamos hablando aquí en ADN Deportivo con Sergio Turiace, ex deportista y actual entrenador de la Selección Nacional de Esgrima, aquí en Radio Argentina M570. Sergio, ¿cómo te va? Ariel Achita Ludueña te saluda. Buenas tardes. Ariel, un abrazo, un gusto. Te quería consultar cómo fue sentarse a diseñar las rutinas para poder hacer por Zoom, a distancia, lo que hablábamos recién un poco, porque no existen antecedentes, no hay algo en lo que te puedas basar para poder diseñar una rutina de entrenamientos y obviamente con las diferentes variantes y las diferentes edades. ¿Cómo es sentarse a armar justamente la rutina para poder darle a cada uno de los deportistas y que se puedan preparar de la mejor manera en un contexto de estar cada uno en sus casas y, como bien vos explicabas, con espacios totalmente reducidos? Mira, en el caso del alto rendimiento de los atletas del equipo nacional que están en proceso de clasificación, son casi profesionales y conocen sus límites y chequean cualquier detalle con su preparador físico, con su maestro. Entonces, bueno, digamos que uno está más tranquilo porque hay gente que tiene mucha responsabilidad y no va a hacer ejercicios, sabe si un piso es peligroso para hacer un tipo de ejercicio determinado y no lo va a hacer. Digamos que conoce sus límites. Ahora, la gente, los esgrimistas entusiastas que quieren llegar y que todavía que son jóvenes, que no tienen mucha experiencia, es complicado, porque por lo mejor no hacen una buena entrada en calor, entonces, o llegan al Zoom a último momento, y por ahí el Zoom tiene, no sé, tiene 20 participantes o más, entonces uno no puede, el preparador físico tampoco puede controlar, o el profe, si están haciendo bien los desplazamientos, si es muy grande, o si hay algún riesgo potencial en esa casa, que ha pasado, de que se han patinado y que se han esguinzado, que, o sea, ha habido problemas. Y también, bueno, circulan en las redes muchos videitos muy cómicos con las pesas, que se cae una puerta o que se cae algo de la casa y se lastiman. O sea, nosotros, como somos profesionales, no nos podemos dar el lujo de correr un riesgo, entonces tratamos de bajar la exigencia, de que hagan un mantenimiento y que nadie se lastime y que sobre todo sirva para que estén bien desde lo psicológico, de la motivación. O sea, no quedarse esperando a ver en qué momento van a abrir un club o el cenar, y bueno, que estén activos en las casas. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Sergio, desde ya un gusto. Santiago Caruso te saluda. Yo te quiero preguntar cómo afectó esto de la pandemia al calendario del esgrima, teniendo en cuenta los Juegos Olímpicos. Bueno, la verdad que afectó porque todavía no había terminado el proceso de clasificación olímpico de Copas del Mundo. Teníamos un atleta en Estados Unidos que estaba viajando a Anaheim, Flavia Mormandi, cuando en el vuelo ya sabíamos que la prueba se había suspendido y tuvimos que hacer todo un operativo ahí, y ayudó mucho el ENAR para poder que regrese a Buenos Aires, porque no había vuelos. Y lo mismo teníamos un atleta radicado en Milán, Augusto Cervero, que era el foco de la pandemia, y bueno, tuvimos que repatriarlo también con el ENAR, fue un esfuerzo tremendo, porque hubo que hacer un salvoconducto a Madrid, no lo dejaban salir de Milán, a través de la Federación Argentina de Esgrima, con la Real Federación Española, hubo que hacer todo un trabajo logístico y administrativo a través de Cancillería, y bueno, ahora está en Buenos Aires, y nos sorprendió con gente que todavía tenemos en Milán. Yo tengo el hijo de Carlos Marino, Nico Marino, está viviendo en Roma, en Frascati, y bueno, digamos que afectó todas las armas, están en proceso de clasificación, y bueno, y la verdad que perdieron la forma física, algunos están más motivados, otros no tanto, y bueno, y pasarlo un año después de un Juego Olímpico, los atletas grandes ya les cuesta, un año es mucho, y la verdad que fue toda una sorpresa y la verdad que nos golpeó muchísimo, la verdad que fue muy, muy duro, todavía estamos en el medio, ¿no? de este problema, no sé cómo va a terminar. ¿Qué es lo que Sergio, falta en la etapa de clasificación? Perdón, Ari, así sigo justo en ¿Cómo? relación a esto.
No, ¿qué es lo que resta en la etapa de clasificación? ¿Qué es lo que falta definir Y todavía? falta, porque hay dos clasificaciones, una por Copa del Mundo y después la del Preolímpico Continental. De Copa del Mundo falta la última prueba. Por ejemplo, la de Estados Unidos, Hannegem, que se suspendió, va a haber que volver a hacerla. Belén Pérez Morís estaba en Europa también, que le quedaba la última competencia en sable femenino, y nosotros suspendimos una semana antes la Copa del Mundo en Buenos Aires. En el CENAR se hace todos los años una Copa del Mundo, que es la última, en este caso es la última de la clasificación olímpica, que venían 200 y pico de esgrimistas, todos con los pasajes comprados, reservas hoteleras, todo. Se canceló esa prueba. Junto con el preolímpico de boxeo, o sea, venía judo en el Cardín y en el polideportivo Leonas Nudel, y terminaba esgrima el domingo y el lunes ya armaban para el preolímpico de box. En el CENAR también, que también se suspendió, o sea que nos agarró en el peor momento nosotros del circuito. Y después en abril estaba en Panamá, los no clasificados por Copa del Mundo, estaba el Olímpico Continental, donde clasifica el campeón solamente de América. Te preguntaba, Sergio, las principales dudas o comentarios que te hacen los deportistas, ¿qué tienen que ver? ¿Más con la forma física o tiene que ver con lo anímico en una etapa tan complicada? Al principio era la parte física y dónde iban a entrenar, y muchos se lo tomaban a la gracia, los Zoom eran todos muy divertidos y todos bromas, pero bueno, una semana, dos, un mes y medio, 2 meses, o sea, esto ya se complicó mucho y ahora ya la parte anímica empezó a afectar a los atletas. Algunos evalúan si siguen, si no siguen. Fue mutando para ese lado, digamos. O sea, en el caso, o sea, en mi deporte, hay algunos que están, Belén Pérez Morís está muy entusiasmada, está bien. Después, bueno, Pascual Di Tella no tanto, ahora está volviendo a Buenos Aires, él está radicado en Estados Unidos, está en Boston, al lado de Nueva York, y Estados Unidos, imagínate, con la complicación no solamente del coronavirus, que está descontrolado, más los problemas raciales y las protestas que hay, está muy complicado, así que bueno, regresó esta semana, este fin de semana acaba de regresar a Buenos Aires, y sé que no estaba con el mejor ánimo, por supuesto vamos a hablar con él, pero para que continúe en su preparación, todo, pero digamos, la gente que posterga estudio, trabajo, que se dedica, que tiene el sueño olímpico de estar en Tokio, por primera vez en algunos casos, como es el caso de Pascual, por tercera vez sería el caso de Belén Pérez Morís, tercer juego, o sea, son distintas las problemáticas. Uno porque ya son 3 juegos, ya viene con un desgaste, y un año más es mucho, y otros que la ilusión, los más jóvenes, de ir a Tokio y de repente estar encerrado en una casa sin poder salir, digamos, es un golpe muy duro, realmente. ¿Cuál es la situación, Sergio, del resto de los equipos? ¿Saben? De los diferentes países. Y bueno, hay países que están abriendo, que están mucho mejor, por ejemplo en Europa, incluso los países que han pasado por la peor situación, como Italia, España, ya están empezando a abrir. Francia, que es donde yo me formé en Francia y tengo los contactos, también ya empiezan a abrir, con cuidado, por supuesto, porque pasaron un problema sanitario gravísimo, y bueno, estuvieron también en sus casas, y para evitar lesiones van a empezar de a poco, con desplazamiento, con algunas clases, pero los clubes empiezan a abrir, y hay países que están muy bien, bueno, todo lo que sea Nueva Zelanda, Australia, hay países que no han tenido problemas para prepararse, para entrenarse, porque no tuvieron el virus, no tuvieron estos picos como los que tuvo Gran Bretaña y algunos países de Europa. Alemania estamos en contacto y está bastante bien, tiene un sistema sanitario de los mejores de Europa, mucha disponibilidad de camas, y tienen una cuarentena, digamos, casi voluntaria, apelan a la conciencia, a la responsabilidad ciudadana, entonces podían salir a correr en todo momento, cosa que nosotros no podíamos. Entonces, bueno, tienen una cierta ventaja, también desde lo emocional, porque no debemos estar encerrados, a poder salir a un parque y prepararte ahí.
O sea que cada caso es puntual, por eso hay mucha diferencia en cuanto a preparación, y el Comité Olímpico Internacional también tiene en cuenta eso, para que sea una competencia justa, que si estamos todos, que llegamos bien a Tokio, que llegamos bien preparados, me parece excelente poder hacer la competencia. Ahora, si va a haber ventajas deportivas de países bien preparados y otros que llegan justo, es como para pensarlo, ¿no? Porque hay mucho dinero en juego de los sponsors y mucho prestigio en juego, y me parece que es un tema a tener en cuenta, no solamente que estén bien las tribunas y la parte de organización, sino que los atletas estén todos, lleguen de la mejor forma posible. ¿Pero eso no te parece que inevitablemente se va a dar, Sergio? Y eso hoy se está dando, porque bueno, ahora estamos viendo todos lo que son deportes de tiempo y marca están más perjudicados. El caso natación es el caso más notable, que no tocan el agua hace varias semanas, cuando lo normal es que están solamente una semana fuera del agua, cuando en temporadas normales de descanso. Y si la competidora de Delfina, por citar un atleta que es un poco un referente, Piñatelo, es decir, sus rivales están entrenando, estos 3 meses estuvieron entrenando y ella no, no es fácil volver a encontrar una forma deportiva adecuada en un deporte tan exigente y en el máximo nivel mundial. ¿Ya tienen protocolo para entrenar, Sergio? Y si es así, ¿en qué consiste? Sí, nosotros hicimos un protocolo que pidió el ENAR en un grupo que nosotros tenemos de DTNs, y también yo estuve colaborando con el ministro de Deporte de Misiones, porque tenía una relación con el gobernador, y nos pidió para deporte de combate. Yo le mandé los protocolos de España, de Estados Unidos, estuvimos colaborando con los deportes de combate ahí también. Y bueno, no es lo mismo, los protocolos cambian de acuerdo en el caso nuestro, a los espacios donde desarrollamos el entrenamiento. No es lo mismo la sala de gimnasia y esgrima, que es amplia, ventilada, que hay más de 10 pistas con espacio entre pista y pista, que la sala a lo mejor de la Fundación Argentina, que es más pequeña, o la de espada masculina, que tiene poco espacio, o la sala de pentatlón del CENAR, que hay solamente 2 pistas sin espacio entre pista y pista. O sea, si es una sala tan pequeña, se puede citar de 2, 3 esgrimistas, y bueno, en el caso de GEVA podemos citar 8, 12 esgrimistas con 2 técnicos. Y después, bueno, todo lo que sea no compartir los elementos de preparación física, las espadas, las caretas, no se puede compartir más ningún elemento. Eso, obviamente que no. Después tenemos dudas sobre el spray que pueda tirar una clase de alto rendimiento, pues la pista es larga, y entonces cuando uno avanza es como hacer un footing, y bueno, no es complicado el tema. La clase de estudio de esgrima, o esgrima, digamos, iniciación, la veo más sencilla. Ahora, una esgrima una clase de alto rendimiento, si una persona tiene el coronavirus, y el profesor se lo va a contagiar casi seguro, o el sparring o el rival. Eso lo veo complicado. Si no se hace un test previo o algo, no está muy claro de que no haya ningún riesgo. Si bien hay una espada que nos separa, hay momentos que hay cuerpo a cuerpo, que hay contacto. Es un problema realmente. Para los deportes de combate estamos complicados. Porque por ahí uno, al ver el esgrima y ver todos esos trajes que se ponen, que hasta parecen astronautas de la NASA, ¿no? Por ahí uno le daba la sensación de que se podía entrenar. Sí, lo que pasa es que la careta es una reja para poder respirar, Claro, y claro. la reja, el spray sale de la respiración, y es como que no tuviésemos careta. No es que está cerrada como lo que está fabricando Coco, esas antiparras así especiales. Nosotros, si no, no puedes verte. Si ponemos un vidrio, se empaña, se complica. Todavía no está diseñado un buen sistema así con vidrio aislado. Entonces es una reja que en realidad a los fines de la seguridad, de la seguridad de contagio me refiero, no tiene ninguna no tiene ninguna garantía de que eso no suceda. Tiene una garantía de que la espada no atraviese la reja y que no te lastime, pero no de que
la respiración, un estornudo o algo, sale con total libertad como si no tuvieses nada. Sergio, bueno, se le puede pedir a Coco un par de máscaras, ¿no? Sí, sí, no, Coco, o sea, es muy creativo y seguramente algo debe estar pensando, pero bueno, lo tiene que homologar la Federación Internacional. O sea que no es. Sí, sí. Esto afectó, o sea, no hay ningún rubro de que se pueda salir bien de esto. Algunos un poco mejor, otros un poco, pero bueno, nos tocó esto y hay que tener creatividad y confianza, ¿no? Que se va a solucionar. Sergio, te hago la última pregunta y te agradezco el contacto aquí en ADN Deportivo. La verdad que es un placer charlar sobre el esgrima en este caso. Te quiero preguntar por algo que venís integrando y vienen armando, que es la Asociación de Entrenadores. Si me podés contar un poquito de eso. La Asociación de Entrenadores fue una asociación que nació hace 20 años, junto con Tato Mukagata, Carlos Betzelevich y quien les habla, para hacer un reclamo ante el gobierno de la Alianza, que teníamos 9 meses de atrasos, y bueno, ahí se hizo la Inspección General de Justicia, nos dio la IGJ, nos dio la presión jurídica, después dejamos de operar porque se solucionaron los problemas políticos, y ahora la estamos reflotando desde el año pasado, del gobierno anterior, porque teníamos algunas diferencias, y junto con Laura Martinel, la entrenadora de Pareto, Osvaldo Arsenio, participan los referentes, ¿no? Roldán, entrenador de Piñatelo, Sí. Canepa, Hernán Vilá. Estamos nuevamente organizados para poder lograr que se nos reconozca la antigüedad, porque es muy triste que un técnico, después de estar 10 años en los podios del mundo, Juegos Olímpicos Panamericanos, no tenga una jubilación, no tenga una pensión, y a veces no tiene un genial, se tiene que acercar un nieto, técnicos que están en situaciones muy vulnerables, gente que tiene 70, 80 años, que han representado al país en Juegos Olímpicos, en Los Ángeles, en Melbourne, en Montreal, gente que no tiene posibilidades de acceso a la salud. Entonces, nosotros queremos que haya un aporte también para ellos. Me la dejás picando. Me hablaste un poco del gobierno anterior. ¿Han sufrido mucho desde el esgrima con el gobierno de Cambiemos? Mira, yo te digo realmente que hayamos sufrido los esgrimistas me preocupa menos, porque lo que realmente nos preocupa es que ha sufrido toda la población, y más que nada la población vulnerable. Digamos, no se desarmó el sistema de salud, pasó a ser, dejó de ser un ministerio, el Secretaría de Deportes pasó a ser una agencia, digamos, se degradó todo lo que sea el Estado, ¿no? La organización del Estado, y eso, por supuesto, el esgrima está dentro del deporte argentino, pero también, digamos, no estábamos, yo en lo particular, o sea, es un tema político, hay gente que estaba muy contenta, porque a lo mejor cobraba la beca con la agencia, la cobraba un poco antes. Yo prefiero cobrar un poquito más tarde, pero tener no una secretaría, tener un ministerio, y que funcionen, que los clubes de barrio tengan un programa para que puedan estar los chicos contenidos, y que la ley del deporte se vuelva a poner en funcionamiento, y que el Estado llegue a través del deporte a todas las familias. Bueno, todo eso, por supuesto, que no se pudo hacer. En relación a esto, planteaste recién el objetivo principal, en realidad, de la Asociación de Entrenadores, y vos me habías dicho, antes de arrancar, que habían hablado ya con el ministro de Deporte, Matías Lamens, sobre esto, que iban a acordar una reunión, pero bueno, lo ha frenado este contexto de pandemia. Claro, nosotros estábamos yo en lo particular, y la mayoría de mis compañeros en ATEDA, estábamos muy entusiasmados con el cambio de gobierno, por supuesto. Veíamos con el cambio una oportunidad de que se nos reconozcan los derechos, y de que, ¿los derechos cuáles son? De no cobrar como beca, que se nos reconozca como trabajadores, no como becarios. No puede ser que Laura Martínez, la entrenadora de Pareto, que tiene 2 campeonas del mundo, Krukover, Pareto, la única medallista olímpica de la historia del deporte argentino, que sea una becaria, que figure como beca de perfeccionamiento técnico. Ella siempre se supera, pero digamos, es la número 1 del mundo, un referente.
no puede tener una beca de perfeccionamiento técnico. Entonces, con el cambio de gobierno vimos una oportunidad de que nos escuchen y que nos den una categoría de trabajadores. Entonces tuvimos contacto con ATE Capital, Sí. con Daniel Catalano y Manolo Sueiro, y vinieron a varias reuniones y nos Bien. están dando una mano. Y teníamos una reunión con Matías Lames, ya con fijada hora, día, todo, y lamentablemente a la otra semana, con la cuarentena, se canceló y estamos stand-by con ese tema. Así que a mí me duele más eso que esto, me duele mucho que era una oportunidad. Espero que no perdamos la inercia y que cuando se levante la situación esta sanitaria tan particular podamos volver con estos reclamos, ¿no? Bueno, pero si ya la habían pactado, se va a volver a pactar. No, ya sé, pero se va a volver a pactar, pero lo que pasa es que nosotros también tuvimos un Zoom el lunes pasado Sí. de ATEDA, y medio como decidimos nosotros mismos postergar este reclamo porque hay gente que está pasando necesidades. Bien. Hay que solucionarle hoy el problema de los comercios que están cerrados. Entonces, nosotros el reclamo gremial, entre comillas, de que nos paguen aportes, lo vamos a diferir un poco hasta que se acomode un poco la situación económica del país. Nos parece que es algo que es algo solidario que tenemos que hacer, un gesto, ¿no? Sergio, totalmente agradecido por esta charla. Seguramente en las próximas semanas vamos a seguir en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias por este espacio y mi respeto para ustedes. Bueno, ha pasado por aquí, por ADN Deportivo, Sergio Turiace, ex deportista, actual entrenador nacional de esgrima. Nos ha contado un poquito cómo viene esta experiencia y, por supuesto, cómo se están adaptando a este contexto de pandemia. Hacemos una pausa cortita y a la vuelta seguimos aquí en ADN Deportivo, en Radio Argentina, AM570.